día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Continuamos en esta edición del Catecismo de la Iglesia Católica. Queremos concluir el número 285. En él se habla de cómo la visión de la creación del mundo se ha contrapuesto a visiones mitológicas de otras culturas, otras religiones que son incompatibles con esa visión creacionista que tiene la Sagrada Escritura y el cristianismo y el judaísmo también, por supuesto. También luego se ha hablado de algunos pensamientos filosóficos o concepciones filosóficas contrarias a la visión creacionista. Por ejemplo, pues el panteísmo, el emanacionismo, el dualismo. Nos falta todavía por explicar algunos, como son los siguientes. Otros admiten, dice el Catecismo, que el mundo ha sido hecho por Dios, pero a la manera de un relojero, que una vez hecho lo habría abandonado a él mismo. Es el deísmo. El deísmo es, bueno, Dios ha estado en el origen del mundo. Incluso el deísmo pues puede afirmar la creación del mundo de la nada, pero una vez que ha creado el mundo lo ha abandonado a sí mismo. Por eso le llama como a la forma de un Dios relojero. O sea, el relojero construye su reloj y una vez que lo ha construido ya lo vende y ya se desentiende de él. O sea, es como negar la providencia, para entendernos. Sí, Dios crea el mundo, pero sin una providencia posterior. Y nosotros creemos que no solo Dios ha creado el mundo, sino que lo sostiene en su ser. El acto de la creación no ha sido un acto puntual y luego Dios se desliga de la criatura. La criatura tiene una autonomía del Creador, pero no entendida la autonomía como que no continúa Dios estando presente cerca de la criatura. La criatura no es Dios, nosotros negamos el panteísmo, pero Dios sostiene la criatura. Entonces, la concepción deísta de un Dios lejano, de un Dios que no tiene nada que ver, no tiene ninguna influencia en nosotros, es muy de nuestros días, es muy de nuestros días. Dios habrá podido crear el mundo, pero ahora ya este mundo ya ha dejado de tener que ver con Dios ya. La concepción religiosa y la concepción mundana no tiene nada que ver. Aquí lo que importa es la ciencia, que es el Dios de este momento, porque Dios ya desapareció del horizonte una vez que creó el mundo. Esto es lo que está aquí describiendo el Catecismo, es el deísmo, un Dios lejano que está allí en el origen del mundo, pero luego se desentiende de él. Muy diferente de nuestra concepción cristiana. En Él vivimos, nos movemos, existimos. Él nos ama, nos sostiene en el ser. Dios nos sigue amando. Y la prueba es de que nos sigue amando como cuando creó el mundo, es que mantiene la creación en su amor. Y tiene un designio de amor, un designio providente. Continúa el Catecismo este punto y dice: otros, finalmente, no aceptan ningún origen trascendente del mundo, sino que ven en él el puro juego de una materia que ha existido siempre. Es el materialismo. Pues muy en moda, muy en boga en nuestros días la concepción materialista. No hay por qué buscar el origen de nada. Esa tendencia de todas las culturas a buscar el origen de dónde viene el mundo, etcétera, pues es una visión ridícula. Es como los niños pues que tienen esa etapa en la que quieren saber el porqué de todo, y no hay porqués, no hay por qué buscar ningún origen de nada, porque sencillamente la materia puede ser eterna y la materia eterna es la que pues en la que estamos, ¿no? Y no hay origen de la materia. Sí, bueno, hay que decir que el materialismo también es irracional, porque todos somos conscientes de que la materia no tiene en sí misma su explicación. La materia es contingente, es decir, se explica por otra materia y la otra materia se explica por otra. Y si esto fuese así, si las cosas que vemos se explican por una cosa anterior,
Si la madera del despacho se explica por un pino, y el pino se explica por un piñón, y el piñón se explica por otro pino, etcétera, etcétera, oiga usted, algo ha tenido que haber que comenzase a dar el ser a lo demás. De lo contrario, si las cosas no son por sí mismas, sino por una anterior, entonces no hubiese comenzado nunca a existir, a dar el ser a las cosas. Es decir, tiene que haber, filosóficamente hablando, es contradictorio decir que la materia es eterna. ¿No? Científicamente, pues, la verdad es que no soy un científico y no sé si la afirmación de que la materia es eterna pues puede repugnar científicamente. Pero desde luego filosóficamente claro que repugna. Porque nosotros vemos que la materia, toda la materia que conocemos es contingente, es decir, contingente que necesita de algo anterior para explicarse. Y lo anterior necesita de otro anterior para explicarse. Luego ha tenido que haber algo que inicie esa cadena, si no, de dónde partimos. Filosóficamente hablando es absurdo decir que la materia es eterna. Luego también el cristianismo se enfrenta, ¿no?, con esa visión de materialista que pretende afirmarse pues que la materia por la materia lo explicaría todo. Y termina diciendo el punto 285. Todas estas tentativas, o sea, se refiere pues a los mitos, se refiere al panteísmo, se refiere al dualismo, se refiere a las visiones deístas, materialistas, etcétera, etcétera, ¿no? Todas estas visiones, dice, dan testimonio de la permanencia y de la universalidad de las cuestiones de los orígenes. Esta búsqueda es inherente al hombre. O sea, es decir, que forma parte del ser del hombre, del genio del hombre, buscar y preguntarse. ¿Y de dónde venimos y a dónde vamos? Y casi lo peor, fijaros bien, es la indiferencia. Yo creo que peor que el ateísmo, que pretender responder no hay Dios, todavía peor es el no hacerse la pregunta. El pretender vivir en la intrascendencia, pues en el pasotismo, instalados, ¿no? Instalados en este mundo como si fuese a ser eterno, que es ridículo. Y no a preguntarse por nada. Puede ser peor la indiferencia que el ateísmo. Y tenemos que despertar de esa indiferencia, porque el hombre es el ser que busca. El hombre es el ser que pregunta, porque tiene una vocación de sentido, porque Dios le ha creado no solo para existir, sino para existir con sentido. Tenemos una voluntad y una inteligencia que quiere entender y es hija de la razón y es hija del amor, y por lo tanto quiere que las cosas que hagan tengan un sentido. Tenemos una voluntad de sentido porque somos seres racionales. Y todos estos errores, que si el panteísmo, que si el dualismo, que si el deísmo, etcétera, todos estos errores en el fondo son errores, es verdad, pero por lo menos delatan alguien que busca, alguien que pregunta, alguien que se cuestiona. Bueno, pues es bueno que caigamos en cuenta que la doctrina sobre la creación del mundo que vamos a explicar, que ya hemos empezado a explicar y que seguiremos explicando, no únicamente es una afirmación ajena y extraña a nosotros de la Sagrada Escritura, sino que también forma parte de un deseo interior del hombre de conocer, de saber. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.